Vamos a ir, creo que vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mucha gente, bueno, somos ahora 13 personas, pero no te preocupes porque como te lo había anticipado antes, estoy grabando el webinar y luego lo colgaremos en nuestro canal YouTube. Entonces, hay mucha gente que ya me ha dicho que no se podría conectar, pero que estaba muy interesado con el tema. Y de verdad, a mí me ha gustado el título, que muy en consonancia con la actualidad. Y la mejor cosa que pueda hacer es que te presentes tú solo, Nicolás Moragues, porque tienes muchos títulos o digamos hay mucha información tuya y no quisiera cometer un error. Así que, Nicolás Moragues, bienvenido aquí en el Club de Empresarios de la PIAF y bueno, déjanos que te presentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la PIAF por esta invitación a hacer una pequeña charla sobre Jules Verne. Además, un día como hoy, que ayer fue la fecha que conmemoramos el 116 aniversario del fallecimiento de Jules Verne. Ayer justamente se celebraba este día. Entonces, bueno, yo para presentarme simplemente deciros que soy un lector de Jules Verne. Eso primero de todo, un amante de su lectura. Como todo el mundo lo empecé a leer de pequeño, pero cuando ya fui un poco más mayor y ya tenía, digamos, una posibilidad de tener una visión transversal, ¿no?, de lo que era su literatura, una lectura comparativa, me di cuenta del potencial de este escritor, que no solamente era un literato para jóvenes o para niños, como siempre se le ha tildado, sino para todas las edades. Y bueno, y empecé a adentrarme en este mundo de la literatura, como suelen decir, de ciencia ficción, y descubrí algo sorprendente, que más que lo que yo pensaba, que era el padre, como todo el mundo le conoce, el padre de la ciencia ficción, pues realmente es el padre de la novela científica. Todo lo contrario, por así decirlo. Es verdad que tiene novelas muy vinculadas con el tema de la ciencia ficción, pero normalmente, incluso las que son más estrambóticas, por así decirlo, siempre les busca un lado racional, un lado lógico, una demostración científica y argumentada del porqué de lo que está haciendo. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Como te decía yo, bueno, pues primero de todo soy un lector de Jules Verne, pero también soy parte de la Sociedad Hispánica Julio Verne, que nace en el año 2012 con vocación de crear en el mundo hispánico una asociación sin ánimo de lucro que reúna a todos los amantes de la literatura de Julio Verne. Existían muchas sociedades, y de hecho existen todavía en Francia, por supuesto, en Estados Unidos, en Polonia, en Holanda, en Croacia, en Japón, pero no existía ninguna ni en España ni en América Latina. Entonces, con esa vocación surge la Sociedad Hispánica, de la que yo soy cofundador, y bueno, a día de hoy pues tenemos socios de 25 países de todo el mundo que se interesan pues por todas las actividades que vamos haciendo, que son tanto viajes culturales, hemos estado en Suiza, hemos estado en Francia un par de veces, por toda la geografía española, estuvimos en Vigo, en Denia, en Ceuta, y bueno, ahí surge todo lo que es mi pasión por este autor francés. Luego, a nivel personal, soy doctor en Historia. Estoy en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de las Islas Baleares. Y bueno, básicamente es esto. Soy autor de un par de libros relacionados con Julio Verne, luego hablaremos de ellos. Pero bueno, lo que es la literatura que hay detrás, no solamente del propio Verne, sino alrededor de él, es impresionante. Tengo familia que me pregunta, ¿pero de verdad que Julio Verne da para tanto? Y yo digo, por supuesto, no solamente da para tanto, sino para mucho más. Si uno empieza a tirar de hemeroteca y a buscar por internet, puede encontrar datos sorprendentes. Los más famosos astronautas que ha habido en la historia reconocen que se han metido en el mundo de la carrera espacial gracias a Verne, a su lectura. Luego también, ayer mismo estaba escuchando un podcast de un escritor español
que se llama Muñoz Molina, y también reconoce que él entró en el mundo de la literatura por las lecturas de Julio Verne. Y uno empieza a tirar de literatos, de científicos, de cantidad de gente, de astronautas, de abogados, da igual, de lo que sea, y todo el mundo encuentra una pasión en Julio Verne. Y la cantidad de gente que yo me he encontrado, y además que la heterogeneidad de lo que somos la sociedad hispánica Julio Verne, desde periodistas, científicos en física nuclear, historiadores, es tremendo. Es porque es un autor, una palabra que me gusta mucho, que se llama polímata. Polímata significa que toca, viene a ser como renacentista, que toca muchas artes y todas las toca muy bien. Y bueno, y ahí pues nos vamos adentrando en el tema y luego algo que también me resulta muy curioso con el tema de Jules Verne es si Jules Verne o Julio Verne. Esta fue una de las discusiones que tuvimos a la hora de crear la sociedad hispánica, o Julio Verne o Jules Verne. Finalmente optamos por el nombre francés porque es el suyo, pero es algo curioso porque en España todo el mundo le conocemos como Julio Verne. Pero si tú te vas a Italia, todo el mundo lo conoce como Giulio Verne. Y cada país hace algo realmente bonito, que es nacionalizarlo, hacérselo suyo. Quiere que sea, de hecho, muchísima gente me pregunta, pero es que Julio Verne no era español. Yo no, era francés. Uh, y no pasa con muchos autores. Si uno coge a William Shakespeare, pues mantiene su nombre original. Y así sucesivamente uno va pensando, es verdad que hay algunos que sí los traducimos, pero normalmente mantenemos su idioma. Pero Julio Verne no, todo el mundo quiere hacer lo suyo. Jules Verne nació en la ciudad de Nantes en el año 1828 y murió en Amiens, al norte de París, como todos sabréis, en el año 1905. Ayer, como os comentaba, hizo 116 años. Él en un principio, y aunque no os lo podáis creer, no quería ser escritor. De hecho, a él le obligaron a estudiar Derecho. Su padre era abogado, un eminente abogado de Nantes, y él, como era el mayor, pues lógicamente tenía que seguir con la tradición familiar. Fue a París y en este ambiente bohemio parisino empezó a encontrarse con una serie de literatos, entre ellos Alexandre Dumas, que fue, digamos, su padre literario y el que le introdujo en el mundo de la literatura. Pues como decía, él no quería ser ni escritor ni abogado. Lo que realmente él quería ser era marinero. Él quería navegar por todo el mundo, descubrir países lejanos y correr aventuras. No pudo serlo. Su hermano pequeño, Paul, sí que lo fue. De hecho, su hermano Paul además fue su mejor amigo y al que él le comentaba todos sus secretos y era su confidente, ¿no? Sin embargo, Verne lo que sí que hizo fue escribir mucha literatura relacionada con el mar, sobre todo. Hay que tener en cuenta que nos encontramos básicamente en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Francia y el Reino Unido eran las dos primeras potencias mundiales. Hay una segunda revolución industrial muy importante en la que hay un gran trasvase de la gente del campo a la ciudad. Eso supone que la industria crece, las ciudades crecen, hay más consumidores y las grandes naciones, que son Francia y el Reino Unido, sobre todo, necesitan de más materia prima para poder fabricar productos para abastecer a esta nueva sociedad capitalista creciente. Entonces, necesitan conquistar nuevos territorios de los que poderse abastecer de esas materias primas. Y comienza la carrera por el colonialismo. Eso implica grandes descubrimientos. Si uno coge un mapa de África del siglo XIX, le resultará curioso porque verá que el contorno está delimitado, todos los nombres alrededor del continente están marcados, pero el interior está completamente en blanco, se desconocía. Y Verne se aprovecha de esa situación, de los nuevos descubrimientos y de las zonas todavía desconocidas que aún había que descubrir a golpe de colonialismo alrededor del mundo para crear aventuras fantásticas en lugares increíbles. Además, esto lleva una revolución de los transportes. Esta materia prima que se saca de países lejanos hay que traerla a Europa. Entonces, esta revolución de las nuevas máquinas también influye mucho en Verne, que siempre estaba a la última en todas las tecnologías. Entonces, si juntamos lo que es el momento histórico, más la imaginación de Verne, más la mucha documentación que él tenía, es como nacen esta saga de libros
que se conoce Los viajes extraordinarios, con un corpus de 64 libros, con novelas tan conocidas como Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, Miguel Strogoff. Son novelas que están en la retina social de todo el mundo. Todo el mundo conoce estos libros. Pocas veces esto ocurre con otros escritores. Si yo os propongo, a lo mejor lo sabréis, pero no sé, cogemos a los grandes literatos franceses contemporáneos de Verne, como puede ser Alejandro Dumas, o como puede ser, no sé, me da igual, el que queráis. Y os digo, decidme 4 novelas conocidas suyas, como mucho sacaremos una o dos. Sin embargo, de Verne podemos empezar a sacar un listado enorme. Y Verne, el primer libro que le hace salir, digamos, de la oscuridad y triunfar, es este de aquí, que es el de 5 semanas en globo. Este libro es magnífico porque nos invita a realizar un viaje a través de África, desde la costa este hasta la oeste, atravesando todo ese espacio blanco que os comentaba, a bordo de un globo, que es el nuevo avance tecnológico del momento. Y Verne lo describe como un globo donde se crea un ambiente de una sociedad perfecta, con 3 individuos, que es su casa, su hogar, y ven el mundo y ven el continente desde arriba, exactamente como si se tratase de un atlas. Uno está mirando un atlas, ellos van sobrevolando y van describiendo el paisaje que ven, las aventuras que corren, el ataque de los caníbales, cuando pierden presión y caen y son atacados por elefantes. Y entonces uno, a medida que va leyendo, va aprendiendo geografía, va aprendiendo historia, va aprendiendo todas las ramas que uno se pueda imaginar. Y gracias a toda esa combinación de ciencia, tecnología e historia, es lo que hace que, lo que comentaba al principio, que haya tanta gente tan heterogénea que le interese la figura de Julio Verne. Hay un par de detalles interesantes sobre Verne, y es que la UNESCO tiene un listado de los autores más traducidos de todos los tiempos. Se llama el Index Translatorium. Y la autora que más se ha traducido jamás a nivel mundial es Agatha Christie. Y el segundo es Jules Verne, a nivel mundial. Pero es que si uno va a ese listado por países, en España el autor más traducido de todos los tiempos es Julio Verne. Es un autor que constantemente se reedita. Estos son novelas recientes que se siguen reeditando. En este caso, un par de novelas que son para jóvenes, las adquirí no hace mucho tiempo, pero son Las aventuras de Jules Verne, Julio Verne. Además, tiene otro tirón muy importante Verne, y es que es la gran pantalla. Hollywood ha llevado a la gran pantalla multitud de películas basadas en las novelas de Julio Verne, normalmente muy mal basadas, porque no respetan demasiado la autenticidad del libro. Sin embargo, bueno, la gente quiere espectáculo, quiere tal, y se dedican a mezclar elementos. Por ejemplo, La vuelta al mundo en 80 días, una película famosa era la de Cantinflas. Aquí tuvo mucho éxito en España, y los ponen a bordo de un globo. En la novela nunca se suben en un globo. Pero bueno, nos permitimos toda esa serie de licencias para poder darnos cuenta de que el tirón de Verne, no solamente la literatura, sino también gracias al cine, hace que su figura siga creciendo y creciendo a pesar de haber fallecido hace 116 años. Luego hay otra serie de cuestiones sobre Verne que no son reales. Hay una sobrina suya que se llamaba Marguerite Allot de Lafeu, que en el año 1828 escribió una de sus primeras biografías. Es esta de aquí, Jules Verne, su vida y su obra. Claro, se trataba de una sobrina directa suya, que escribió una biografía sobre Verne, y durante muchísimos años se tuvo por cierto todo lo que decía aquí. Aquí, en esta pequeña biografía, la verdad que con el tiempo los estudiosos han descubierto que está cargada de inexactitudes. Dice que Verne, en un momento dado de su juventud, estaba muy enamorado de una prima suya. Y entonces él quería irse hasta la India a bordo de un barco para conseguir un collar
de perlas y esmeraldas y traérselo y pedirle matrimonio. Cuando él ya está en el barco, en el puerto de Nantes, a punto de zarpar, como un polizón, su padre se entera, va hasta el puerto, lo saca cogido de la oreja, lo lleva para casa y le dan una auténtica regañina a él y su madre. Entonces es cuando Verne dice, pues a partir de ahora no pienso viajar nunca más, solamente viajaré a través de la imaginación. Pues eso no es cierto, además que no ocurrió. Verne, para ser un hombre de su momento, de su época, sí que viajó y viajó mucho. Era tan amante, como os decía antes, del mar que tuvo 3 embarcaciones a las que llamó sucesivamente Saint-Michel, Saint-Michel II y Saint-Michel III, en honor a su hijo, Michel Verne. Con estos barcos, en concreto con el tercero, era un barco señorial, un auténtico yate a vapor con 2 mástiles que podía hacer muy largas travesías. Estuvo recorriendo todo el Mar del Norte, estuvo en el Reino Unido varias veces, en Escandinavia, incluso por el Mediterráneo. Hizo 2 cruceros en el año 1878 y en el año 1884. Pudo haber venido a las Baleares, luego hablaremos de eso, pero lo cierto es que yo como historiador no he encontrado ningún documento que así lo certifique. Por tanto, a día de hoy debo decir que Verne nunca estuvo en las Baleares y eso es lo que da título a esta pequeña charla. Y es que Verne sí que fue un turista de las Baleares, pero virtual, de tan de moda con los tiempos que corren ahora, ¿no? Esta misma reunión que tenemos nosotros es virtual, pues Verne estuvo aquí gracias a lo que él leyó, a lo que él se informó, lo que él se documentó. Pero personalmente no estuvo nunca aquí. Verne, en esos momentos, lo que estuvo haciendo fue redactar toda una serie de literatura, una literatura muy interesante. Se me están colando los niños por allá atrás que vienen ahora. La literatura de Verne es interesante descubrir una cuestión, y es que él habitualmente, a través de su editor, que era Hetzel, sacaba unos libros extraordinarios. Esta es una primera edición, un original, con unas portadas, unas cubiertas extraordinarias, con un interior a doble columna normalmente, en este caso esa sencilla, con unas ilustraciones que decoraban los libros. Verne normalmente, el editor publicaba primero en revistas, quincenalmente, la novela. Así tenía acceso todo el público a ella, lo compraba en los periódicos, en las revistas, y podía ir leyéndolo semana tras semana, un poquito ahora, otro poquito después. Luego, más adelante, ya cerca de las Navidades, lo sacaba en este formato, que era un formato muy caro, en el que no tenía acceso ya todo el mundo. Era el típico regalo de Navidad, en el que se compraba para los niños del momento. Es verdad que a Verne siempre, ya incluso en su momento, se le catalogó como un escritor para la juventud. Y eso a él le dolió mucho, porque el gran trauma de su vida fue que finalmente no fuese admitido en la Real Academia Francesa de las Letras, por considerarse un autor menor, a pesar de que otros muchos académicos del momento defendían la necesidad de que él estuviese dentro de esta gran sociedad literaria, ¿verdad? Este libro en concreto es histórico. ¿Quién no conoce las aventuras del Capitán Nemo, verdad? En 20.000 leguas de viaje submarino. Tiene una historia interesante. Fue publicada en el año 1869. El editor Hetzel, no sé bien por qué razón, tenía interés que saliese a la vez y al mismo momento tanto en Francia como en España. Firmó un acuerdo con una editorial española, Hermanos de Jubera, y entonces se planeó eso, que saliese a la vez. Pero es que ese año Francia entra en guerra con Prusia y mientras que en Francia no sale publicada esta novela por las razones de la guerra, en España sí. Y la primera edición de 20.000 leguas de viaje submarino a nivel mundial tuvo lugar aquí, en España. Hay coleccionistas estadounidenses que están llegando a pagar incluso 30.000 euros, 40.000 euros por una primera edición de este libro, lo cual es un precio, desde luego, interesante por si alguno de vosotros encuentra en sus estanterías un ejemplar. Luego quisiera recorrer un poco el tema de la teoría de que Jules Verne es el padre de la ciencia ficción. Todo el mundo lo conoce así. Y yo, sin embargo, como os he dicho al principio, defiendo la teoría, como otros muchos, de que realmente lo que es el padre de la novela científica.
todas las novelas de Verne, incluso El viaje al centro de la Tierra, se basan en teorías del momento que respondían a una lógica y en base a los conocimientos que se tenían en ese momento y completamente avaladas haciendo referencia a autores, a científicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le conoce como el padre de la ciencia ficción? Yo me lo he preguntado muchas veces hasta que en uno de los viajes que hicimos de la Sociedad Julio Verne a Yverdon, en Suiza, donde está uno de los principales centros de la ciencia ficción a nivel mundial y donde uno de los principales coleccionistas de Jules Verne, que es un suizo, se llama Jean-Michel Margot, actualmente reside en Estados Unidos, pero cedió toda su colección a este centro, se llama La Maison de Georges, no sé si lo he pronunciado bien. Nos enseñaron un documento que a mí me resultó muy interesante. Esto obviamente es un facsímil, originales solo existen 3 actualmente, y es de una edición pulp, un tipo de publicación muy barata, de papel económico, de las muchas que se hacían en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, a principios del siglo XX. Este en concreto es del año 1926. Pues el día 10 de abril de 1926 nace esta revista que se llama Amazing Stories, que trata de ciencia ficción, pero tiene la peculiaridad de que es la primera vez en la historia que se marca que se escribe el término ciencia ficción. Hasta ahora nunca se había dicho, a pesar de que existiesen novelas de ese tipo, de esa tipología, de esa temática, pero nunca habían sido denominadas previamente como ciencia ficción. Esa revista es la primera vez que lo hace. Y nombra a 3 personajes, a 3 literatos, como los padres de la ciencia ficción, que son H.G. Wells, Jules Verne y Edgar Allan Poe. Lo que es la introducción de esta revista habla del por qué se le denomina ciencia ficción y el icono de la revista pasa a ser que es exactamente la tumba de Jules Verne. No sé si habéis estado vosotros en Amiens, donde está enterrado Jules Verne, en el cementerio de la Madeleine. Pues la tumba de Verne es así, tal cual, él emergiendo de dentro, con un cuerpo musculoso, nada real, porque él no era nada musculoso, obviamente, no era un atleta, era un literato, emergiendo hacia arriba como llegando a tocar el cielo. Entonces, este es el icono de la revista, pero no solamente eso, sino que la primera novela que nos describen como el nacimiento de la ciencia ficción es Off on a Comet, es decir, Héctor Servadac, que es una de las novelas de Julio Verne. Aquí es cuando nace el término de ciencia ficción y por eso todo el mundo relaciona a Julio Verne como el padre de la ciencia ficción gracias a esta revista. La novela Héctor Servadac nos interesa bastante. Fue escrita en el año 1877 y trata de un meteorito que, sin que los personajes lo sepan, impacta contra la Tierra, pero no completamente, sino rozando levemente, llevándose una parte del Mediterráneo consigo. La Tierra continúa su rotación alrededor alrededor del Sol, en el sistema solar, mientras que el meteorito recorre su propio recorrido. La aventura trata en que los personajes tienen que descubrir por qué los días duran menos ahora, las diferencias que hay respecto a cómo era antes, todo, qué ha ocurrido, ¿no? Y el lugar fundamental de esta novela es donde hay un científico que ha descubierto, es el único científico, la única persona en el planeta que se enteró de que este cometa, que se llama el Galia, venía a impactar contra la Tierra. Este científico está ubicado en Formentera. El monte de Formentera es donde se encuentra exactamente, el científico se llama Palmyrin Rosset y hace referencia, realmente se trata del científico francés François Arago, que es el científico que estableció como unidad de metro, o la unidad de medida universal, el metro, a través de la cual surgen el resto de unidades, ya sean de peso, de longitud. Y Formentera es el punto clave de donde surge esta novela. Novela importantísima, pues es la que da el pie al nacimiento de la ciencia ficción.
Se han publicado muchísimas obras de Héctor Servadac, pero bueno, os pongo un pequeño cómic, que es este de aquí, en el que se ve a los navegantes yendo a través de un mar de hielo hasta la isla de Formentera, donde está el faro de Samola actualmente y donde estaba ubicada la caseta del científico descubridor del Galia. Si a día de hoy vais a Formentera, al faro de Samola, encontraréis que justo al lado hay un monolito en conmemoración a esta novela y a Jules Verne, puesto allí por la comunidad de franceses de las Pitiusas. Sin duda es una novela fundamental. Verne no estuvo aquí, como os he dicho, pero será porque no quiso. Porque si en el año 1877 escribió esta novela y en el año 1878 realiza su primer crucero por el Mediterráneo a bordo de su barco, el San Michel III, tuvo la oportunidad de poder visitarla. Sin embargo, él en el puerto de Orán desembarca, su barco inicia el regreso otra vez para Francia, él coge un vapor, se llamaba el Mueris, que le lleva directamente hasta el puerto de Sète, donde coge ya un tren y regresa a su casa de Amiens, sin llegar a parar aquí nunca en las Baleares. Una de las grandes influencias que también tuvo respecto a las Baleares fue George Sand, esta famosa escritora francesa. Compartió editor con Verne, Hetzel. Y Verne, lógicamente, tuvo acceso, como ha reconocido varias veces, a esta novela. Un invierno en Mallorca, donde precisamente no nos pintan demasiado bien a los mallorquines. Hay que pensar también que George Sand era una literata, una intelectual, que venía de Francia, el primer país del mundo en su momento, y llega a las Baleares, que aunque siendo europeas, están completamente ancladas en el pasado. Una mujer que viste con pantalones, que fuma y que viene aquí con un tísico, que era el pobre Chopin, se encuentra con una sociedad cerrada donde las mujeres aún visten con el pelo tapado, con faldas largas, la mujer siempre por detrás del hombre, y esta imagen tan chocante hace que se la trate como una prostituta, que sea vilipendiada, que se le trate mal, y ella, pues el recuerdo que tiene de, de los Baleares, de las personas de las Baleares en concreto, es realmente terrible. Sin embargo, la descripción que hace de las islas es magnífico, como un auténtico paraíso, el jardín de las Hespérides, llega a decir. Otra influencia muy importante que tuvo Verne a la hora de documentarse sobre las Islas Baleares fue la del archiduque Luis Salvador de Austria. Este es una traducción que tengo de la ciudad de Palma. Él escribió la magna obra de Die Balearen, escrita en alemán, donde hace una descripción pormenorizada e increíblemente detallista de lo que son todos los usos, costumbres, descripciones geográficas, paisajes, personas de todas las Baleares. En el año 1884, Verne realiza su segundo crucero por el Mediterráneo a bordo del San Michel III. Cuando llega a Venecia, en julio, concretamente el 11 de julio de 1884, él se encuentra en un hotel, el Hotel Londra Palace, situado allí en Venecia, en primera línea, en una zona preciosa, al lado del Palacio Ducal. Todo el mundo sabía que Verne estaba allí, los medios de comunicación así lo hicieron saber, y se le presenta a un joven que se dice llamar el conde de Neudorf, que era el seudónimo que utilizaba el archiduque Luis Salvador cuando viajaba por todo el mundo. Se presenta a él, entablan una conversación y luego cada uno sigue su camino. Cuando una semana después Verne llega a Amiens, porque hay al final del crucero, y se dirige en tren desde Venecia a Francia, recibe una copia completa de Die Balearen más una nota escrita por el archiduque, donde le dice realmente quién era, que era el famoso archiduque Luis Salvador de Austria, y bueno, Jules Verne, cuando se da cuenta de lo que tiene, dice, pues qué maravilla. Y con toda la información que él tiene, tanto del archiduque como de George Sand, como todo lo que ha ido recopilando a lo largo de toda su vida,
es cuando en el año 1896 escribe otro nuevo libro sobre las Baleares, en concreto sobre Palma, de una manera muy pormenorizada en este caso. El libro tiene un nombre muy extraño y se llama Clovis d'Ardentor. Se ha especulado mucho sobre el origen de este nombre, no vamos a entrar ahora en esto. Hay muchos teóricos que dicen que es un mensaje oculto sobre un tesoro templario. Además, bueno, ya digo, no voy a entrar en este tema porque llevaría mucho tiempo hablar de eso. Pero bueno, Clovis d'Ardentor, podéis ver aquí en la portada, incluso en este caso la portada es la carroza corriendo por dentro de las ciudades de Palma. Pues hay 2 capítulos que transcurren íntegramente en nuestra ciudad. Si recordáis, os dije que en el año 1878, cuando él regresa a Francia, coge un barco en Orán y llega al puerto de Sète, en Francia. En este caso, su novela es todo lo contrario. Es de unos aventureros que salen del puerto de Sète y se dirigen hacia Orán. Y en el transcurso de esta travesía, en línea recta, atraviesa las Baleares, deciden hacer una escala de 6 horas en el puerto de Palma. Se trata, según la novela, el día 28 de abril del año 1885, entre las 2 de la tarde y las 8. Durante estas 6 horas que dura esta escala en la ciudad de Palma, se detallan multitud de descripciones, pero al punto de que uno puede coger esta novela y al tiempo que va leyéndola, puede ir paseando por la ciudad de Palma. Y ya puede ver entonces una comparativa de cómo era Palma a finales del siglo XIX y cómo es la Palma actual, siguiendo exactamente los mismos pasos de esos personajes. Eso a mí me llevó pues a escribir 2 libros sobre este episodio, ¿no? Que es uno de ellos, La Vuelta a Palma en 80 imágenes, donde hago un doble recorrido, por un lado recuperando el texto original de la novela y por el segundo lado haciendo un recorrido fotográfico y a través de una comparativa, siguiendo los mismos pasos de los personajes, haciendo una comparativa de Palma, cómo era a finales del siglo XIX y cómo es la Palma actual, según además la descripción de Jules Verne. La cuestión es que Verne, como digo, nunca llegó a estar en las Baleares, pero es cierto que él, en las cartas que le manda al archiduque Luis Salvador de Austria, reconoce que es una de sus ilusiones. Una de sus ilusiones es poder venir aquí a visitar nuestro archipiélago. El archiduque solía normalmente a invitar a grandes pensadores, literatos, científicos, aristocracia, a que viniesen a pasar unos días en sus casas de Ya, de Valldemosa. Le invitó en numerosas ocasiones, tal y como atestiguan las cartas que conservamos del archiduque a Jules Verne, invitándole a que viniese. Sin embargo, por razones de trabajo, hay que recordar que Verne escribió más de 100 libros en vida. Eso supone que escribía un promedio de 2 a 3 libros al año. Más luego una serie de problemas de salud que tuvo, como fue un disparo que recibió en la pierna por parte de un sobrino suyo, que sabiendo que él tenía mucho dinero, fue a pedirle si le podía hacer un préstamo. Verne en ese momento pasaba un mal momento económico, le dijo que no y su sobrino, que estaba un poquito loco, le pegó 2 tiros en la pierna. Eso le produjo una cojera que ya le duró de por vida. Entonces, si juntamos en los problemas de salud y la gran cantidad de trabajo que tenía, eso nos lleva a que efectivamente Verne nunca pudo llegar a visitar nuestras Islas Baleares. Pero eso no quita que lo hiciese de manera virtual a través de lo que era el Internet de ese momento, las revistas científicas, los documentos, la literatura. Y bueno, y hasta aquí es lo que es la vinculación de Verne con las Baleares y habiendo hecho un pequeño pues, recorrido por su persona, por su trayectoria, por su vida y por su obra. Muchísimas gracias y si tenéis cualquier pregunta, yo encantadísimo, si la sé, de poder contestarla. Muchas gracias, apasionante. Te agradecería que también me dejaras luego o por email o en el chat tu libro, porque parece muy interesante, digamos, de poder hacer ese Muy recorrido. bien, por supuesto. Bien. No sé si hay preguntas, seguramente. Bueno, yo quiero más, quiero saber aún más. Es que nunca he tenido un webinar que me ha parecido tan corto.
Interesante, Nicolás, realmente. Es que me has dado realmente ganas de volver a leer Jules Verne, una cosa que no sé, no, y yo tengo muchos libros porque mi padre le encantaba, entonces, bueno, voy a ir a buscarlos y voy a volver a empezar, no sé, da muchas ganas, de verdad. Los libros tienen, como todos sabéis, magia, porque cada vez que uno los relee, no son iguales. Realmente quien cambia es quien lo lee, ¿verdad? Y entonces cuando uno es un niño, lo lee de una manera y a medida que va creciendo y tiene más experiencias, los lee de otra manera. Pero el encanto de los libros de Julio Verne es que es una mezcla entre ambas. Uno, digamos que vuelve a una infancia de descubrir una literatura salvaje en sitios increíbles y a su vez lo lee con ojos de adulto y ve una literatura depurada y muy didáctica, con la que aprender muchísimo. Sí, tienes toda la razón. Es verdad que yo, claro, yo lo ponía más dentro de la literatura de niños porque existía en Francia en los años, bueno, 30, 40, lo que se llamaba la Bibliothèque Verte. Y bueno, había la rosa para las niñas y la verde para los chicos. Y yo tengo todos estos, bueno, un montón de libros y son todos autores muy de chicos, se puede decir. Y claro, Jules Verne yo lo veía como algo más de como esta época que poníamos todo, las chicas hacen esto y los chicos hacen lo otro. Pero ahora que estamos cambiando todo esto, pues es verdad que leerlo con tus ojos es que no sé, realmente vuelves a dar la pasión, ¿no? Es que genial. Yo estoy esperando estos días que estaban previstos en abril, yo lo digo para que los otros lo sepan, que había una reunión, no sé cómo lo llamabais, ya no me acuerdo, esta reunión anual que hacéis de todos los miembros. Uh, bueno, hacemos congresos Y el internacionales. congreso, claro, que Sí, debía tener lugar en abril del 2020, en una fecha, sí. bueno, y ahora lo tienes, me has dicho, previsto para Noviembre noviembre, claro. de este año, sí. Ok, y ojalá pues la PIAF podamos estar presente contigo como lo queríamos hacer y toda... Ojalá. Sí, sí, porque tú además me dijiste que habrá conferencias en francés También, en también. francés, en inglés y en español. Nosotros el Congreso, bueno, para quien no lo sepa, nacemos en el año 2012. En el 2013 hacemos nuestro primer Congreso Internacional en Barcelona, donde viene gente de los 5 continentes para sorpresa nuestra. Y tiene tanto éxito que decidimos instaurar cada 4 años, como unas Olimpiadas, una reunión de no solo de especialistas, sino también de gente que le interesa simplemente la lectura de Julio Verne. Entonces, como sociedad hispánica, establecemos que los congresos se van alternando entre Europa y América. Entonces, en el 2013 lo hacemos en Barcelona, 2017 en La Habana, en Cuba, y realmente tocaba este año, el 2021, en España, aquí en Baleares, precisamente. Decidimos adelantarlo un año por una sencilla razón, y era para que el año 2024 y 2028 coincidiesen con congresos, porque en el 2028 estaremos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de Verne. Entonces hacemos ese pequeño cambio y la idea era, como tú bien has dicho, que fuese en abril del año pasado, pero pasó lo que pasó y tuvimos que suspenderlo en un principio para noviembre también del año pasado, sin saber la envergadura que va a tener el tema de la pandemia, y finalmente hemos decidido ya posponerlo para noviembre de este año. Será a principios de noviembre y estáis todos invitados a venir a ver el Congreso. Será gratuito para todo el mundo, no hay ningún coste de acceso. Luego hay una serie de tarifas por si alguno quiere acceder a lo que es el libro del Congreso, a las cenas y comidas, si podemos llegar a hacerlas, que yo quiero pensar que ya sí, pero si no, cualquier persona puede acceder y escuchar a estudiosos, a especialistas, a investigadores o simplemente amantes de la literatura de Julio Verne. Bueno, pues ahí estaremos. Encantados, además.
Sí, Si alguien además, tiene alguna... no, además es muy interesante porque también desde el CEP, digamos que el Club de Empresarios de la PIAR tiene esa particularidad que no solo es un club de networking, pero que también tiene otro reto, que es justamente buscar un puente entre Mallorca y los países francófonos. Y esto también entra dentro de este eje que tenemos. Qué bien. Así que tienes todo tu lugar aquí. Ah. Pues mira, además os podéis imaginar, el público francés, vendrán muchos especialistas franceses al Congreso. De hecho, iban a venir los más grandes especialistas en su momento. Quiero pensar que para este noviembre, si ya todos estamos más o menos vacunados y la situación ya está todo controlado, pues vendrán igualmente. A día de hoy no tengo la confirmación de todos, sí de bastantes que quieren seguir viniendo, porque claro, una reunión de este tipo no solo es para uno exponer sus conocimientos, sino es el trato humano, el contacto, el poder vernos. De hecho, casi incluso los momentos más apasionantes de un congreso vienen en las comidas y en las cenas, que cuando ya es un ambiente más distendido, la gente se suelta y cada uno empieza pues a contar sus puntos de vista, sus investigaciones, no de una manera tan formal, sino bastante más informal. Nicolás, hay un momento que Jules Verne describe las cuevas del Draco o algo así, porque se ha inspirado también de ellas, ¿no? Sí, en las cuevas del Drac y las cuevas de Artà también. Existe además un hecho curioso, es que descubrí que en las cuevas de Artà, en el libro de visitantes ilustres de esa cuenta, de esas cuevas, que pertenecen a la familia Zaforteza, yo estuve hablando con María Zaforteza me enseñó el libro, y en la fecha del 17 de septiembre del año 1877 aparece la firma de Jules Verne en ese libro. Claro, lo que pasa es que está Jules Verne junto a Alexandre Dumas, Paul de Kock y una serie de personajes que siempre me han hecho pensar, y digo, bueno, si hubiesen venido esos literatos, esos personajes universales juntos a Baleares, como si hubiese sido un viaje de una excursión escolar, ¿verdad? Hubiese tenido una resonancia brutal. Además, lo que es la firma no es la original de Jules Verne, pero bueno, ese detalle anecdótico nos deja ver que en el año 1877 una persona que visitó las cuevas de Artà la relacionó inmediatamente con la literatura de Julio Verne, lo cual nos hace ver la potencia que tenía incluso en ese mismo momento. Cuando yo estaba hablando con otros especialistas, Julio Verne, y les he preguntado, ¿y cuántos libros pudo llegar a vender en vida? Pues estiman que fueron alrededor de 3,5 millones de libros. 3,5 millones de esos ejemplares que os he enseñado antes, de una cubierta completamente decorada, libros muy caros. O sea, 3,5 millones fue sin duda el que más dinero aportó y con diferencia a su editor Hetzel. Y eso que él publicaba a George Sand, publicó algunos de Dumas y era uno de los grandes editores franceses de su momento. Vaya. Bueno, había humoristas ya en el año 1877, entonces ya... Sí, sí, lo sabía, sí. Bueno, aunque de Oran a Sète seguro que pasó muy cerca, ¿eh? O sea, ha hecho esa Pues travesía. si uno sigue una trayectoria recta, atraviesa las Baleares. Eso. Siempre nos queda la duda de si pasó entre las islas, pudo llegar a verlas o no, O de incógnito. o de incógnito, o de incógnito. También utilizaba él un seudónimo cuando viajaba, al igual que el archiduque, para que no lo reconocieran, pero bueno, la verdad es que muchas veces se daban cuenta cuando él estaba en cualquier sitio y todos los medios de comunicación enseguida decían, el gran literato Jules Verne está en nuestra ciudad y todo el mundo salía a la calle y le iban a visitar. El caso de Venecia es curioso, porque incluso en el hotel donde él se hospedó, el Hotel Londra Palace, llenó de farolillos para darle la bienvenida a Jules Verne e incluso hizo fuegos artificiales en su honor. O sea, que era recibido como si fuese un auténtico rey. De verdad que no nos damos cuenta hasta qué punto para la época
fue un autor famosísimo. Es que realmente yo no me daba cuenta que fue uno de los autores más conocidos, bueno, de la historia de la literatura, ¿no? Sin duda. No existía la televisión, lógicamente, existía la literatura y cuando él llegaba a algún sitio, a pesar de que no se le ponía normalmente rostro, era recibido pues como hoy, no sé, como si viniese Brad Pitt o Tom Cruise a cualquier sitio. O sea, todo el mundo iba a quererse tener un autógrafo suyo. Fue además, para muchos fue el primer gran bestseller de la historia. Y tiene el honor de ser uno de los autores más vendidos y con diferencia no solo en su momento, incluso en la actualidad, como os comentaba, por el hecho de que sucesivamente se siguen haciendo más y más y más traducciones de sus libros. Ok. Bueno, yo voy a dejar de hacerte preguntas, Nicolás, porque yo me pararía y seguramente que hay gente que quiere. Pero como sé que nos volveremos a ver, pues ya podremos charlar de Jules Verne en Esa, otro esa momento. es tu alma periodística. Pero muchas gracias, porque realmente ha sido muy interesante y te agradezco mucho de haber dándonos el honor de hacer este webinar para nosotros. Gracias, Nada, Nicolás. ha sido un placer, como siempre. Trabajar con vosotros es una delicia. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Por favor, a vosotros por haber atendido. Si nos puedes presentar a lo mejor tu libro una vez más, ¿lo tienes Sí, ahí? claro. Este es uno de ellos. La Es vuelta a Palma en 80 imágenes, ok. La Vuelta a Palma. Nosotros tenemos en nuestra sociedad una editorial. Publicamos libros relacionados con Jules Verne. Este es uno de ellos. La página web de nuestra sociedad es las iniciales de la Sociedad Hispánica Jules Verne, shjv.org. Y allí se encuentra el libro. Vamos publicando distintos. Tengo por aquí algunos ejemplares. Este fue uno que editamos con las actas de la reunión en La Habana. Se titula Los viajes extraordinarios de Jules Verne. Otro que os puedo enseñar, uno que ha salido hace poco, también muy interesante, que hace un estudio tremendo de todas las bandas sonoras, de todas las películas que se han hecho a lo largo de la historia sobre Jules Verne. Pues las bandas sonoras de esas películas, e incluso nos hemos permitido crear una plataforma musical en la que cuando uno compra el libro tiene acceso a esa plataforma y a medida que va leyendo a cada compositor qué fue lo que hizo, puede estar escuchándolo. Luego tenemos otros libros también muy interesantes, este más estudioso, sobre todas las primeras ediciones hispánicas que han salido sobre Verne, con una serie de fichas técnicas sobre cada uno de los libros. O, por ejemplo, por citar algún otro, este de Verne en la Bahía del Tesoro, porque la novela 20.000 leguas de viaje submarino hay un capítulo que transcurre en la ciudad de Vigo. Y cuando Verne visita Vigo, porque sí que estuvo en Vigo, mientras que no estuvo aquí, cuando visita Vigo, incluso en 2 ocasiones, le apetece ir a dar una vuelta por la bahía de Rande, donde él sitúa el tesoro del Capitán Nemo en sus profundidades. Entonces, como podéis ver, desde la música a la presencia de Verne en algún sitio, sobre sus libros, la temática de Verne da para mucho, da para mucho. Hace poco tradujimos un libro, una serie del alemán, de la sociedad alemana, Jules Verne y la nuestra, sacamos un libro conjunto, español y alemán, sobre la relación de Verne con los alemanes, que no siempre fue muy buena, porque constantemente Francia estaba en guerra con Prusia y con Alemania y a menudo pues los trataba un poco mal a los alemanes, pero aún así en el país alemán se vendió muchísimo. Hola. Hola. No, sobre la
no estancia nunca de Verne en Mallorca. ¿Es algo que descartamos completamente que estuviera? Sí, me temo que sí, porque, Vale. porque sus cartas, hace no mucho, haciendo yo de ratón de bibliotecas, encontré varias cartas inéditas de Verne al archiduque. Una de ellas es del año 1896, cuando él publica su libro Clovis d'Ardentor y le regala una copia al archiduque, se la manda aquí. Además es muy gracioso porque el sobre de la carta pone al archiduque Luis Salvador en Baleares, y así la mandó. Y le llegó al archiduque, junto el libro venía una carta. Y en la carta Verne decía: espero que Su Alteza Real le guste este libro que he hecho sobre las Baleares, porque el archiduque no hacía más que insistirle a Verne que escribiese sobre las Baleares. El archiduque sabía que, a pesar de que él era un erudito, su obra no iba a llegar a tantísima gente como si la escribía Verne. Entonces le insistía constantemente que escribiese sobre las Baleares como amante que era de nuestra tierra. Y finalmente la carta de Verne le dice: espero no haber cometido muchas incorrecciones. Ojalá algún día pueda ir a esa tierra a visitarla y conocerla en persona. Eso es en el año 1896. Él muere en el año 1905 y está constatado que entre esas fechas Verne nunca salió de Amiens, siempre se quedó allí. Vale. Bueno, precisamente en el Clovis d'Ardentor, si no recuerdo mal, porque hace años que lo leí, dice esto, dice, si hay una tierra que pueda conocerse sin visitarse, es precisamente Mallorca, gracias al día balear en el trabajo. No, Sí, decía esto de si lo descartábamos completamente, y veo que sí, sí. porque yo en su momento también tuve interés sobre si había estado o no había estado, y bueno, y encontré algunos testimonios de gente ya por edad, ya falleció, y en concreto el caso de un señor, un amigo de mi padre también sería un señor muy mayor, habría cumplido 100 años ahora, un amigo de mi padre que ya era mayor en su momento, a finales de los 70, él aseguraba no, él recordaba, él estaba en el orfanato de Nazaret, y era un señor ya muy mayor a finales de los 70, o sea que sería finales del 19, principios sería niño, digo, en el orfanato de Nazaret, finales del 19, principios del 20, él recordaba, pues, muy remotamente, claro, por edad, que había ido al Teatro Maritter de Santa Catalina a una representación teatral a la que asistía Julio Verne. Los habían traído los niños allí para FECAS, ¿no? Pero no Sí. recordaba si había visto a Verne, ni recordaba si estaba, si no estaba, ni recordaba nada de él. Pero recordaba todo, pues, toda la movida, todo el rebumbari, no, nos vamos todos allí, que está este señor, tal. Y es lo único que después, por lo que he leído, no sé si es algún artículo suyo sobre una supuesta presencia que no quedó registrada en ningún periódico por una rivalidad porque él estaba en Barcelona, llegó a Mallorca solamente para una noche, no quedó registrada su presencia por una rivalidad entre periodistas mallorquines y catalanes que no, Sí. bueno, lo he leído en algún momento y por eso decía, ¿no? Si lo descartamos precisamente o completamente o si había algún resquicio todavía para el debate. Pues mira, es cierto todo lo que dices. En el año, a finales del siglo XIX, 1899, sale publicado en el periódico Última Hora, en una sección que se llama Pequeñeces, que Jules Verne va a venir invitado aquí al Teatro Mar y Terra a ver una presentación suya de un musical, que era de la Tierra a la Luna, además, Sí. de actores catalanes, que venía aquí una compañía catalana. Pero eso queda en la especulación. Y se dice que iba a venir y gracias a esas notas de prensa que iban saliendo, corrió el rumor de que Verne venía. Vale. Entonces ya nos Pero cuadra. quedó todo en un rumor, por Pues desgracia. este rumor Ojalá no, hubiese venido. es cierto que este señor era un amigo de mi padre, digo, un señor que ahora tendría igual 130 años, no sé. Recordaba esto, recordaba que siendo un interno de Nazaret, pues cogieron a todo el colegio y lo llevaron a ver al teatro, a ver esto, porque estaba Julio Verne. Pero vamos, él no recordaba haberlo visto ni recordaba, claro, no podía recordarlo también porque habían pasado casi un siglo. Claro, claro. Vale, pues muchas gracias por la aportación. No, qué vaca. Yo también estudié bastante ese tema, porque era, digamos, una de las pruebas más importantes que tenemos. Uno tiene que recurrir a la hemeroteca, ¿no?
porque la prensa es es una de las fuentes de información más importantes porque van retratando el día a día a lo largo de nuestra historia. Y entonces me estuve mirando todas las secciones de prensa de la época y encontré esta también, pero ahí al final, después de contrastarlo con especialistas y haber visitado distintas entidades en Francia y tal, llegué a la conclusión de que no, que era todo simplemente un rumor de la ilusión que tenía todo el mundo de que Verne pisara su tierra. Vale. Y una última pregunta, y es una curiosidad. Últimamente he releído Los hijos del Capitán Grant en una edición que ha aparecido ahora, una biblioteca Verne se llama, creo que es una especie de facsímil de Hetzel, que están ahora en los kioscos y está, no sé si la habéis visto. Una cosa que he detectado y que me había pasado, bueno, creo que he leído, se me había pasado desapercibida, es los numerosos errores cronológicos que hay en el relato. Sí. Cuando empieza, hay unos errores de 30 años. O sea, cuando empieza en el Duncan, que habla que están en 1894, cuando en realidad toda la acción transcurre en 1864-65. Sí. Bueno, es por simple curiosidad. No sé si es un error únicamente de esta edición, si esta edición no ha sido revisada y no sé muy bien por qué, o si fue... Es un error que ocurre y varias gente del momento se lo echó en cara. Y él lo justificó. Es un error original, entonces. Original, sí. Sin embargo, él era súper meticuloso. Él cuando trabajaba tenía una línea del tiempo donde iba marcando, así como si fuese un trabajo periodístico, en la pared donde iba marcando personajes y demás. Y él dijo que no, que era premeditado todo eso. Y no sé si es como una falsa excusa porque se equivocó o porque realmente y quería argumentar él es como, bueno, tú sabrás que Los hijos del Capitán Grant, la trilogía está a su vez vinculada con 20.000 leguas de viaje submarino. Y entonces lo que él hizo fue para intentar hacer coincidir esas tres novelas, tener que ajustar la línea del tiempo, porque no era una idea que en un principio La isla misteriosa, Los hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino estuviesen conectadas. Eso al final acabó surgiendo y entonces para salvar esos errores pues tuvo que hacer esas pequeñas modificaciones en las fechas. Vale, gracias. Pero te digo, no sé si es más una autojustificación que él hizo para poder contribuir al porqué esos errores en las fechas, o bien pues porque lo hizo de manera premeditada. Sí, eso ya no sé. Gracias. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, me queda agradecer a todos los participantes y sobre todo a ti, Nicolás Moragues, de esta presentación de Jules Verne. Nos ha quedado claro que no ha venido, pero que se ha inspirado virtualmente, como se hacía a la época, con los autores de su época. Muchísimas gracias a todos. Recuerdo que lo colgaremos en el canal YouTube del Club de Empresarios de la Piaf en breve y hasta muy pronto. Espero que nos veremos en el congreso que se pueda celebrar en noviembre. Esta vez sí, seguro. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.